reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y comprobad lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra, una porción gloriosa, una porción cargada de enseñanzas, oh Dios, que creemos que tienen que ver con esta vida llena del Espíritu. Padre, te rogamos que en las próximas semanas nos ayudes a prestar muy cercana atención a estas palabras y a este pasaje, a meditar en él. Ayúdanos a entenderlo. Padre, permite ahora que por el poder de tu Espíritu, tu palabra pueda ser comunicada fiel y correcta y claramente. Y Señor, sobre todas las cosas, cámbianos a través de esta palabra y por su poder. Transfórmanos para, Señor, ser hacedores de ella. Señor, perdóname a mí mis faltas y mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a introducir este pasaje, el cual nos va a tomar varias semanas para poder presentar y tratar con él de una manera más profunda. Pero queremos, a modo de introducción en esta mañana, enfocarnos en una frase. La frase del versículo 1, esa primera frase donde Pablo nos dice: sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios. Yo les quiero preguntar, a modo de introducción, ¿cuántos de nosotros en nuestra niñez teníamos héroes? Yo ahora estoy, a ver, ¿alguien más tenía héroes o heroínas durante la niñez? Claro que sí. Ahora yo me estoy dando gusto. Me encantaban los muñequitos de Superman, de Batman. Cuando estábamos en Cuba, ¿te acuerdas, mis hermanos? Que teníamos unas cuantas de estas historietas ya rasgadas y eran viejitas, pero nos gustaba tanto poder contemplar en esas páginas a estos héroes. Mi niño Isaac ahora está lleno también de una fiebre de Batman, de Superman, de Spider-Man. Y los ven ahí vistiéndose sus trajecitos y hablando de que tienen los poderes de sus héroes y tratando de emular a sus héroes.
Nosotros también en algún momento, quizás en la niñez o en la adolescencia, tengo que confesar que yo tenía un héroe en mi vida. Cuando empecé a hacer ejercicio, esto es tu culpa, Jorgito, mi hermano, que él ya estaba haciendo ejercicios, pesas primero que yo, y de pronto un día contemplé a un héroe que marcó una pauta en mi vida y su nombre era Arnold, no, Charles Atlas era más atrás. Alberto, has revelado, Alberto, tu tiempo. Era Arnold Schwarzenegger. Aquel hombre fuerte, fornido, con un cuerpo, ¿verdad? Completamente en detalles de músculos. Y yo quería ser como él. Nunca llegué ni a la chancleta. Hermanos, una señal de admiración hacia los héroes que tenemos es que queremos imitarlos. Queremos copiarlos. Queremos ser como ellos. Continuamos aún en nuestras vidas ya de adulto observando patrones y modelos a seguir en nuestras vidas. Estos patrones y modelos nos llenan por diferentes razones de fuentes de inspiración. La razón por la que buscamos modelos a seguir y patrones de inspiración es porque ellos nos llenan de un significado y propósito, de una realización a la cual nosotros también aspiramos. Cuando esto sucede, podemos decir, como los niños que tienen su cabeza llenas de los héroes, están llenos de héroes. Nosotros que estamos llenos de ese patrón, por ese personaje, que de tal manera se impregna mi vida con su influencia, que su proceder y propósito controlan y moldean mi vida y mi acción. Hermanos, queremos utilizar esta metáfora, esta imagen, para decirles que la vida llena del Espíritu es algo parecido. Así es como ocurre en una vida llena del Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿quién es el héroe? ¿Quién es el modelo? ¿Quién es ese ejemplo o patrón a seguir que ahora penetra nuestras vidas y modela? Y es aquel que controla mi mente, mis pensamientos y mis acciones. La idea principal que va a controlar este pasaje es la siguiente, hermanos. Los creyentes llenos del Espíritu desean conocer e imitar a Dios. Si te has preguntado quién está lleno del Espíritu, esta idea principal te lo va a recordar. El lleno del Espíritu es aquel cuyo propósito en la vida es el imitar a Dios en Cristo Jesús. Las vidas de los que están llenos del Espíritu en este deseo de imitar a Dios en Cristo experimentan el poder y la intimidad de crecer en semejanza a Cristo. El apóstol Pablo comienza este pasaje y nos dice, sed pues imitadores de Cristo. Es interesante esta palabra imitadores en el griego. La palabra imitadores que tenemos aquí en este pasaje es mimiti, mimite, mímica, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la relación que hay entre esa palabra en griego y en español? Cuando hablamos de mímica, cuando hablamos de hacer una pantomima, viene precisamente de esta palabra, donde la persona quiere seguir, copiar el modelo, la autoría de alguien. El apóstol Pablo nos dice, yo quiero que ustedes sean imitadores, que copien el patrón de Dios en Cristo Jesús. La vida llena del Espíritu, número uno, hermanos, se caracteriza por un crecimiento en la revelación y conocimiento del Padre. Aquellos que desean imitar al Padre son conducidos cada día a conformarse más a Él. El Espíritu nos lleva a querer conocer a Dios
porque queremos ser como Él, porque queremos imitarlo. Por supuesto, aquí tenemos que poner una nota aclaratoria. Hay atributos de Dios que nosotros nunca vamos a poder tener. Hay atributos y características de Dios que no son para criaturas mortales, que son solamente parte de sus atributos propios, como Dios. Por ejemplo, Dios conoce todas las cosas. Él es omnisciente, pues nosotros nunca vamos a tener ese atributo. Dios es todopoderoso. Dios es toda sabiduría. Dios está presente en todos lados. Estos son atributos solo propios de la deidad, solo de Dios. Pero cuando Pablo nos habla de que imitemos a Dios y de que seamos como Él, nos está diciendo que hay una parte de la vida de Dios, de su carácter, de su naturaleza, que puede ser replicada en mi vida, de la cual yo puedo participar. Y el participar de esa naturaleza divina, el participar en esa comunión con Dios de tal manera, es aquello que me lleva a estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Veamos cómo lo dice Pablo. Mantenemos ahí el marcador en Efesios y vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 4. Ahí en 1 Corintios capítulo 4, mira lo que Pablo dice en el versículo 4 al 16. 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 al 16. Dice el apóstol Pablo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. El apóstol Pablo está trayendo una amonestación a la iglesia en Corinto y les está diciendo, la base de su amonestación es su autoridad como apóstol, como fundador de esta iglesia, por lo cual les sigue diciendo en el versículo 15, porque aunque tenga 10,000 años en Cristo, discúlpeme, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y basado en esta apelación de Pablo, ahora él los amonesta y los exhorta a lo siguiente: por tanto os ruego que me imitéis. Imitadme a mí, les dice el apóstol Pablo. ¿Imitar a Pablo en qué y cómo? Vayamos ahora a 1 Corintios en el mismo libro, capítulo 11, y veamos el versículo 1. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, dice Pablo, y ahora nos explica, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo es una fuente de inspiración para la iglesia. Así como hay muchos entre nosotros que son cristianos que están llenos del Espíritu. ¿Y por qué sabemos que están llenos del Espíritu? Porque están imitando a Dios, porque están participando cada día más en crecer, en asemejarse cada día más a la naturaleza y al carácter de Dios revelado en Cristo Jesús. El apóstol Pablo hace el llamado a la iglesia a imitar a Dios diciendo: imítenme a mí en la misma manera que yo estoy imitando a Cristo, en la misma manera que yo estoy siguiendo a Jesús. Veamos también lo que dice su palabra allí en Hebreos capítulo 6. También se nos usa esta expresión de imitar. En Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 12, dice así el autor de Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Una vez más tenemos aquí la amonestación.
La amonestación que viene a hacernos un llamado de perseverar. Ahora alguien puede decir, ¿perseverar cómo? ¿Perseverar en qué? Perseverar en una vida de imitación a Dios. Perseverar en una vida de imitación a Cristo. Porque si no, hay una advertencia y hay un peligro. ¿Cuál es la advertencia y el peligro? Dice la palabra en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. De que no os hagáis perezosos. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado pereza? ¿Sabe? En inglés la palabra dice sluggish. Es como una pereza, es como una flojera, es como una lentitud. Como yo tenía el patrón y quería copiar a Arnold, yo he sido una persona que le gusta mucho los deportes y ser un atleta. Pero después que entré en los 40, me he dado cuenta que mi cuerpo se ha vuelto algo perezoso, tardío, lento, que ya no hago lo mismo que hacía antes. ¿Cuántos hombres hay aquí y reconocen eso? Ustedes todos están en forma. Pero hermanos, en la misma manera que nosotros físicamente entramos en esta etapa donde nuestros cuerpos ahora caminan y empieza a funcionar de una manera tardía, perezosa, despacio, hay un peligro para los hijos de Dios. Y el peligro para los hijos de Dios es que nosotros también caigamos en un letargo espiritual donde ahora nos volvamos lentos, tardíos, perezosos en nuestras vidas espirituales. ¿Cuántos hemos experimentado ese estado? Hermano, es un estado que el Dios quiere para el creyente. Por eso es que viene la amonestación a no hacernos perezosos. Y entonces la respuesta a poder vencer esa pereza y esa tardanza y complacencia espiritual está, hermanos, como dice la palabra, en aquellos que son imitadores. ¿Imitadores de quién? De Dios. Imitando a Dios, poniendo los ojos en aquellos, dice esta palabra, que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. La gran pregunta ahora que se levanta es, ¿cuáles son esas promesas de Dios para nuestras vidas? ¿Cuáles son esas promesas que a través de la imitación a Dios, a través de asemejarnos a Dios en Cristo Jesús, heredamos y recibimos? Vayamos a un pasaje que no está en vuestra guía del mensaje, pero el Señor me lo trajo a mi mente, un pasaje muy importante que vemos en Segunda de Pedro capítulo 1. ¿Por qué es que Dios quiere que te conviertas en un imitador de su carácter y de su naturaleza en Cristo? Ya hemos visto que la razón es para que puedas participar y heredar sus promesas en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son estas promesas? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí está Pedro dándole gracias a Dios, identificándose con todos los hijos de Dios que han alcanzado una fe preciosa, una salvación tremenda, promesas incalculables de valor. Dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchen ahora lo que Pedro dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Dice Pedro, Él quiere que sepamos, el Espíritu Santo a través de Pedro quiere que sepamos que todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? El vivir una vida que agrade a Dios. El vivir la piedad es el vivir una vida que agrade a Dios. Y el Espíritu Santo quiere que tú sepas que todo lo que necesitas en esta vida para vivir una vida llena del Espíritu, una vida que agrade a Dios, te han sido dadas. ¿Cómo? Mediante su poder. ¿Dónde se ha revelado y cómo funciona este poder? A través del conocimiento de ese Dios en su palabra. Ahora mira el versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos quieren las promesas del Señor? Nos ha dado, dice, grandísimas y preciosas promesas. Y ahora nos dice cuál es el propósito de las promesas que nos han sido dadas. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo les pregunto, ¿cuál es la bendición más grande que Pedro puede tener, la cual él está recomendando a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de las promesas que Pedro dice hemos recibido en Cristo, las cuales él está recomendando al pueblo de Dios como algo de sumo valor? El participar de la naturaleza divina. El ser participantes de la naturaleza de Dios en mi vida. Vivimos un cristianismo hoy en día donde eso no está en la cima de las prioridades de los creyentes. A los creyentes, cuando se les habla de Cristo, de Dios, del infierno, del cielo, ¿quién quiere ir para el infierno? Nadie en su mente sana y cuerda quiere ir para un lugar donde va a haber tormento y dolor por toda una eternidad. Pero el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, se caracteriza no solamente por el temor de ir allí, que sería natural, sino se caracteriza por el deseo de poder participar de la naturaleza de Dios. Hay muchos hoy que quieren tener el ticket y el pasaporte en sus bolsillos. Ya yo un día hice profesión de fe, un día yo levanté la mano, un día yo me bauticé, yo soy un hijo de Dios. Y por lo tanto tengo seguro para el día que muera mi pasaporte a ese lugar que se llama el cielo. Pero el Hijo de Dios, aunque tiene ese pasaporte y esa seguridad, tiene algo más que le es dado del Espíritu. ¿Qué es lo que tiene? El anhelo, el deseo y el deleite de participar en la naturaleza divina. ¿Qué es participar en la naturaleza divina? El tener comunión con Dios. El anhelo de un hijo de Dios, la característica, la marca de una vida llena del Espíritu es alguien que anhela, que desea, que está lleno de una profunda necesidad de tener comunión con Dios, de ser participante en esa naturaleza de Dios. La comunión con Dios la tenemos cuando somos participantes de la naturaleza y del carácter de Dios en mi vida. Vivimos en un tiempo hoy donde en el nombre del cristianismo ciertos falsos maestros y profetas están predicando promesas que solo tienen que ver con el ahora y con las cosas de este mundo y de esta edad. Es un cristianismo secular. A propósito, la palabra secular quiere decir de este mundo, de esta edad, de este tiempo. Por lo tanto, hay algunas personas que en el nombre de Cristo te dicen: ven a Cristo para que ganes este mundo. Ven a Cristo para que
tengas riquezas. Ven a Cristo para que te vayan las cosas bien. Ven a Cristo para que puedas tener éxito. Y yo les quiero decir algo a ustedes, hermanos. No hay mejor vida que el estar en Cristo. No hay una vida más buena que el estar y caminar con Cristo. Y Dios en este mundo nos puede dar éxito. Y Dios en este mundo te puede dar riquezas. Y Dios en este mundo te puede dar muchas provisiones para este mundo. Nada malo con eso. Escúchenme, no hay nada malo con eso. El apóstol Pablo decía, yo en todo estoy enseñado, tanto para tener abundancia, porque para tener abundancia hay que también saber tenerlas. ¿Sabían eso? Para tener abundancia hay también que saber tenerlas. Hay que estar espiritualmente preparado, al igual que para tener necesidad. Ni una ni otra hace al Hijo de Dios, ni la abundancia ni la escasez. El apóstol Pablo decía, yo estoy enseñado para vivir en ambas, lo cual quiere decir que obviamente el apóstol Pablo había conocido abundancia, como también había conocido gran necesidad y escasez. Pero el apóstol Pablo conocía lo que era verdaderamente importante cuando decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él decía que más bien él se iba a gloriar en sus debilidades, en sus enfermedades, en sus necesidades, porque cuando él en su carne era débil, el poder de Dios descansaba sobre él. ¿Qué cosa es lo que quería el apóstol Pablo y su ambición? El cada día más imitar, crecer en participación de la naturaleza y del carácter de Dios en su vida. Dios es vida y fuera de Él no hay vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú no tienes a Cristo hoy, tú puedes tener muchas cosas en este mundo, pero quiero decirte que estás muerto. Tu alma está muerta. Estás lleno de muchas cosas en este mundo y de aspiraciones y de sueños. Y quizás vas a lograr muchas cosas en este mundo, pero la vida, la esencia de lo que es vida, la verdadera felicidad, en lo que realmente consiste la vida, es en tener comunión con el Dios de vida. Por eso es que el ser cristiano no es solamente ponchar un ticket para que un día caigas en el cielo. El ser cristiano es recibir vida en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida trasciende esta edad. Por eso es que no podemos utilizar la palabra secular a los cristianos, porque nosotros, aunque estamos en este mundo y vivimos en esta edad, no somos ni de este mundo, ni de esta edad, de este tiempo o de este siglo, como diría la palabra de Dios, para referirse a todo lo que es secular, terrenal, que un día va a pasar, que un día pasará. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, la vida llena del Espíritu es una vida que nos lleva, dice Pedro aquí, a participar de la naturaleza divina. Por eso es que Pablo hace énfasis en sed imitadores de Dios, que puedan estar llenos de este héroe, para que puedan estar llenos de vida. Y mira lo que dice el apóstol Pedro cuando nos dice que participemos de la naturaleza divina. Nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Para qué se nos ha dado el Espíritu? Para llevarnos al cielo un día, sí, pero también ahora para darnos vida de Dios
¿Y qué hace esta vida de Dios en mí? Nos ayuda a escapar de la corrupción de este mundo. Nos ayuda a ser librados de la maldad de este mundo, de la vanidad de este mundo, de los sinsabores de este mundo. Nos ayuda a ser librados de una vida vana en este mundo por causa de los deseos, de la concupiscencia de la carne que se opone a los deseos de Dios, porque la carne es necia. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No van a encontrar un hombre más necio que el que rechace al Dios de la vida. Y esos éramos todos nosotros un día, hasta que el Espíritu Santo vino y nos dio el conocimiento de la gloria de Dios, de la vida de Dios en Cristo Jesús. Escapar la corrupción de este mundo. ¿Quién es el que está lleno del Espíritu? Aquel que pacientemente está viviendo una vida de imitar a Dios en Cristo. Como resultado de eso está siendo partícipe de la naturaleza divina. Y como resultado de esa participación en la naturaleza divina, cada día más está siendo limpiado, escapando la corrupción de este mundo. Yo no sé qué historia bíblica le viene a la mente a través de esta enseñanza, pero de seguro hay una que me viene primero, y es la liberación del justo Lot. ¿Se acuerdan? Allí estaba Lot en Sodoma y Gomorra. Cada día este hombre, que era un varón de Dios, con su familia había acercado más y más las tiendas a un centro de corrupción, de vicio, de maldad. ¿Por qué lo hizo? La pregunta también viene para nosotros. ¿Cómo es que nos pasa a nosotros? ¿Cómo es que muchas veces sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, pero cerrando los ojos a las advertencias de Dios en nuestra vida, vamos cada día acercándonos más y más a ese centro de maldad y absorbiendo y tomando los patrones y viniendo ahora no a estar lleno del Espíritu, sino a estar lleno del patrón de este mundo? Pero gloria a Dios que Dios no va a abandonar a sus hijos. Qué bueno eso. Porque por el Espíritu de Dios, Dios nos va a rescatar, como rescató al justo Lot. Y sabemos que vino con gran liberación, y Lot fue sacado de aquel lugar, el cual después fue destruido. Hermanos, todas esas historias en el Antiguo Testamento, reales, históricas, tienen un propósito. El propósito es tipificar y apuntar a nosotros a la liberación que nosotros íbamos a recibir en Cristo Jesús. Y así como Dios libró al justo Lot, pues Dios sabe compadecerse de los que le temen y de aquellos que también, como Job, estaban entristeciendo su alma en aquel lugar. Y yo me pregunto si tú has sentido tristeza en este año, porque el mundo ha penetrado tu vida, tu corazón, tu mente. Yo me pregunto si estás en esa lucha del creyente, esa batalla del cristiano. La batalla no es el diario vivir, lo que tengo que hacer, las presiones del trabajo. Esa no es la batalla. La batalla es contra nuestra carne, contra la corrupción de este mundo, contra el pecado que mora en esta carne. La batalla es para cada día más poder ser partícipes de la naturaleza divina, para cada día más experimentar el gozo, la paz, el poder, la intimidad que trae la vida en el Espíritu. Y esto es lo que nos comparte aquí Pedro. Y después vamos a ver en este mismo pasaje más adelante qué sucede en una vida que de esta manera está participando en la naturaleza divina. No somos como muchos que utilizan pasajes así para decir que nos vamos a volver un Dios. Hay algunas denominaciones que los que buscan es hacerse un Dios o una diosa. Nosotros jamás
vamos a ser un dios o una diosa, pero como hijos de Dios podemos participar de aquella bendición del carácter de Dios en nuestras vidas. Esa vida del Espíritu que te va a hacer feliz. Feliz, pastor, ¿hay felicidad en Dios? Escúchame, sí la hay. El hombre anhela felicidad y la anhela correctamente porque Dios ha puesto en nosotros el llamado a la felicidad. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios feliz, satisfecho, contento, abundante, bendecido. Todo lo que tu alma anhela, todo lo que pueda anhelar el alma de una criatura se encuentra en el seno de ese Dios trino. Toda aquella bendición que ese Dios Padre y Espíritu Santo comparten y disfrutan y se deleitan entre ellos. En Cristo Jesús, la vida de Dios, la vida rica y abundante de quien es Dios, se abre para nuestras vidas. Para que participemos de ella, para que seamos llenos de ella, para que seamos no solamente a una gotica llenos de ella, sino para que desbordemos de esa vida. Por eso es que David, a pesar de sus faltas y sus pecados, era aquel que había participado de la naturaleza divina y era aquel que, habiendo conocido esa naturaleza y la bendición de esa naturaleza. A propósito, tú nunca vas a querer imitar a Dios ni participar de su naturaleza si no lo has experimentado y probado. Dios nos dice, mirad, venid y probad cuán bueno es Dios. Ahora, usualmente identificamos la bondad de Dios con lo que recibimos de Dios. Y gloria a Dios por lo que recibimos. De eso se trató el domingo pasado en Acción de Gracia. Gloria a Dios por familia, por esposa, por hijos, por amigos, por trabajo. Gloria a Dios por todo eso, hermanos. ¿Ustedes me entienden? No estamos diciendo que esas cosas sean malas, ni la riqueza, ni la abundancia, ni cualquier disfrute en este mundo legítimo y bueno. Lo que estamos diciendo es lo que verdaderamente va a tocar tu vida y llenarte de felicidad y satisfacción es la vida de Dios en ti, la vida de Dios en tu alma. Es por eso que muchas veces andamos vacíos. Es por eso que muchas veces andamos en tristeza o deprimidos o caídos. ¿Cuál es la respuesta de la palabra? Sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Dios? Sed llenos de mi vida. Yo te voy a levantar. Yo tengo poder para hacer en ti una gran obra donde traigo a tu vida satisfacción, alegría, contentamiento, paz, seguridad, esperanza, gozo, placer, deleite. Lo que tu alma busca se encuentra en Cristo Jesús, en ser lleno de su Espíritu. Estoy viviendo una vida de imitación a Dios. Estoy yo dando pasos en esta vida. He llegado primero al convencimiento que eso es lo que necesito. He llegado a primero tienes que llegar a ese convencimiento. Y escúchame, muchas de las pruebas en tu vida es para que llegues a ese convencimiento. Pastor, pero Dios está siendo duro conmigo porque te ama mucho. Porque Él te pudiera abandonar a la corrupción de este mundo. Para que fueras, en vez de lleno del Espíritu, que fueras lleno de este mundo. Él te pudiera dejarte ahí, que seas feliz ahí. Pero como el Espíritu dice, nos anhela, ¿cómo? Celosamente. Porque Él
ama a sus hijos y disciplina a todo aquel que toma por hijo, porque Él tiene un plan. Y el plan sí es llevarte al cielo un día, pero es llevarte al cielo porque el disfrute en el cielo consiste en algo: participar de la naturaleza divina. Si tú ahora, tu disfrute, tu deleite, no es en algún momento no descubres que es el participar de la vida de Dios en ti, tu fe es vana, es falsa y necesitas nacer de nuevo. Porque aquellos que van al cielo son aquellos que por el milagro del nuevo nacimiento a través de la fe han venido ahora a comenzar un caminar donde más y más, caminar con diferentes grados, caminar donde hay altas y bajas, caminar donde hay una trayectoria, ¿verdad? Es una carrera que no es de 100 metros, es una carrera que es ¿qué? Es un maratón. Pregúntele a Rivero, que él corría carreras cuando era joven. Pero esa carrera es gloriosa para el Hijo de Dios. Porque en esa carrera en algún momento el Hijo de Dios descubre el gran tesoro que es el ser conformado a la imagen de su Hijo. El participar del fruto del Espíritu. Y después vamos a seguir viendo en qué consiste esta vida y ver más detalle de por qué el apóstol Pablo nos llama a ser imitadores de Dios, para de esta manera ser llenos del Espíritu, para así disfrutar la bendición de la naturaleza divina en nosotros. Oramos. Amante Padre, si hay alguien en esta mañana que todavía no ha nacido de nuevo, yo te ruego, Dios, que hoy sea día de salvación. Que hoy caigan las vendas. Que hoy esa persona pueda ver que si viene a tu Hijo reconociendo sus pecados, reconociendo, Señor, que enviaste a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados, porque nosotros merecíamos morir. Padre, yo te ruego que hoy alguien pueda ver esa realidad y correr hacia tu Hijo en fe y en arrepentimiento. Porque tú has prometido que todo el que cree ha pasado de muerte, de condenación, a vida eterna. Y ahora un comienzo de una vida excelente, rica, abundante, de la cual queremos más y más, oh Señor. Yo te ruego que hoy sea día de salvación para algún alma, que pueda haber fe en sus corazones y voltearse a ti, oh Dios. Y para el resto de nosotros, oh Señor, te rogamos hoy, Padre eterno, Padre de misericordias, que toques nuestros corazones y que pongas hambre y sed de ti. Hambre y sed de ti, oh Señor, de conocerte más, de participar cada día más de tu carácter, de tu naturaleza, de todo aquel fruto de quien es Cristo Jesús en mi vida y esa gran bendición. Señor, reconocemos hoy que fuera de ti y tu Hijo no hay bendición. Y te rogamos que nos bendigas con esa bendición que no añade tristeza, sino que añade alegría y gozo. Esa bendición que consiste en bondad, en justicia y en verdad. Recibe tú, Señor, ante ti confiados, rogándote que nos aumentes la fe y que recibas tú toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque solo tú eres digno. Llénanos de tu Espíritu en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.